Bienvenidos a la quinta edición de UCEMA Talks. Este es un ciclo que se hizo en la universidad pensando en reflexionar y salir de los temas más típicos de nuestra universidad, que pueden ser la economía y las finanzas, invitando a pensar la Argentina de otra manera y también el mundo. Por este ciclo han pasado Lori Sanata, Gustavo Marangoni, Emilio Campo, Juan Carlos de Pablo, y siempre con esta consigna de parar un poco la pelota y pensar. Cuando organizamos este ciclo fue hace más de un mes, no había pasado nada de las amenazas de detención de periodistas, ni las revelaciones en cuanto al espionaje. Realmente no calculamos nada, pero creo que no podría haber mejor ocasión para que estos tres periodistas vengan a visitarnos a la universidad en forma virtual. Agradezco a Ezequiel Torres, Valentina Lira, que están presentes acá entre los panelistas para ayudarnos, son parte del equipo del SEMA. Y bueno, dicho esto, la convocatoria original era para hablar de los disturbios en todo el mundo, pero creo que hoy también vamos a tener que hablar de los disturbios que hay en Argentina entre muchos sectores. Y bueno, los convocados son Mariano Barrio, que es periodista político, fue acreditado en la Casa Rosada por el diario La Nación desde la presidencia de Carlos Menem en adelante, hasta 2018. Tal vez sea, después de Lisandro, el periodista con más presidentes en su haber, actualmente en actividad. Bueno, es ganador del Premio Santa Clara de Asís por su labor periodística. Actualmente es columnista en América 24 y conduce, como desde hace mucho tiempo, el programa Unas Cuantas Verdades. Mariano también es fundador del sitio La Nueva República, que también está auspiciando este encuentro. Lo pueden encontrar en lanuevarepublica.com.ar. Hay información política, económica, con un grupo de colaboradores. La verdad que está muy bueno el sitio, se los recomiendo a todos. Después lo vamos a repetir cuando termine la charla, y también vamos a repetir las redes sociales de todos los participantes por si los quieren seguir. Además de Mariano está Carlos Manzoni, que es abogado y periodista de La Nación, es editor del suplemento económico del diario, y además de eso, además de analizar la realidad económica y escribir hablando con economistas y empresarios desde hace 16 años, Carlos escribe cuentos y anécdotas de tipo campero y protagoniza la columna Algo no salió bien por La Nación Más. Nación Más, el canal de TV del diario La Nación, y allí se mezclan anécdotas de emprendedores e historias de su pueblo. Es columnista de Terapia de Noticias en el mismo canal, y también tiene un programa con Diego Seigman en Radio Millennium. Y por último, pero no menos importante, está Irene Benito, que es una periodista tucumana, es abogada egresada de la Universidad Nacional, periodista, trabaja de 2005 en el diario La Gaceta, donde escribe sobre política y sobre justicia. Escribió también la biografía de Juan Mansur, cuando era ministro de Cristina Kirchner, se llama Su Salud ese libro, y luego hizo la crónica del Tucumanazo, el libro se llama El Tucumanazo 2015, donde cuenta el fraude que se dio en Tucumán en las elecciones en ese año, en el 2015, un fraude que despertó la conciencia, digamos, en Argentina del problema de la fiscalización y motivó la fiscalización masiva que después se cree ayudó a la victoria de Mauricio Macri en las elecciones. Toda esa crónica fantástica se puede ver en ese libro. Irene también tiene una faceta cultural porque fundó en 2001 la revista gratuita Dixie, que se edita hasta hoy, donde se habla de cultura y las artes en la escena tucumana. Así que, presentados los tres, vamos a empezar con las preguntas. El formato que yo había pensado, si a ustedes les parece, es hacer una pregunta, darle la oportunidad de que los tres la contesten. Alguna pregunta quizás más puntual sea para uno de ustedes, por el métier de cada uno, ¿no? Si hay una pregunta por ahí de economía, se la voy a dirigir a Carlos, o algo de la Casa Rosada por ahí a vos, a Mariano, y lo mismo va a pasar cuando hablemos de la justicia, una especialidad en la que Irene es muy, muy fuerte. Pero en general yo voy a abrir que todos contesten todo. Y voy a empezar con una primera pregunta que me parece que le preocupa a las personas que se informan o que recurren a las noticias, y es si ustedes creen que hay algún tipo de censura o limitación para el periodismo para trabajar hoy. O sea, esto que se está comentando y que mucha gente tiene miedo, ¿ustedes
¿Piensan que hay restricciones o que hay algún peligro hoy para ejercer el periodismo o que lo hubo en algún momento? Irene, vos, y después continuamos con Carlos y con Mariano. Bien. Me parece que nadie que ejerza el periodismo o que haya estado en una redacción, si se quiere, ya virtual o real, no importa, puede decir que no hay limitaciones para el ejercicio de la libertad de expresión. Claro que las hay siempre, las hubo y las va a haber, digamos. Me acuerdo, hay un antiguo dicho que justamente propone que las libertades no están dadas, sino que te las tomas, ¿no? A las libertades hay que pelearlas. O sea, las libertades, tenemos un catálogo de libertades en la Constitución que es realmente muy amplio y que uno lo lee y se ilusiona y que le parece que vive en el reino de la libertad, pero en la práctica y en los hechos esto es muy distinto. Eh, Ser crítico, ejercer la crítica, que para mí es la esencia del periodismo, requiere, por supuesto, una lucha cotidiana por ese derecho, y requiere pruebas, y requiere fundamentación, y requiere un trabajo muy duro, y requiere credibilidad, y requiere chequeos, y también requiere restricciones. Particularmente yo siempre creo que publico solo el 10% de lo que sé y conozco, pero bueno, el otro 90% no lo puedo decir o no lo puedo exteriorizar porque me faltan fundamentos, me faltan pruebas, digamos, los chequeos no están completos, y bueno, y eso me obliga posiblemente a tener que limitarme, ¿no? Pero yo creo que eso también es saludable. Uno tiene un ejercicio, digamos, la libertad de expresión, como todos sabemos, es un derecho que, digamos, puede después ser controlado, porque obviamente en Argentina no existe la censura previa, pero nuestra jurisprudencia habla de la real malicia. Entonces, si uno ha obrado con dolo o ha tenido, por ejemplo, digamos, una indolencia, digamos, un desinterés total sobre la veracidad de lo que está contando, puede realmente ser responsabilizado. Eso en el caso de los funcionarios públicos. Y luego hay toda una doctrina, que es la doctrina Campillay, que tiene unos estándares que, digamos, protegen la libertad de expresión, pero también exigen ciertos cuidados, ¿no? Entonces, me parece que, volviendo a la pregunta, Mercedes, que, digamos, creo que hoy el periodismo está en cuestión, pero siempre ha estado en cuestión. Lo que pasa es que estas intensidades van cambiando en función de los ciclos que tenemos como país, de los ciclos políticos, de los énfasis que ponen nuestros dirigentes, pero yo no creo de ninguna manera que la libertad de expresión haya sido plácida alguna vez. No me lo imagino. Si uno recorre la historia, si uno ve, digamos, lo que ha sido nuestro país en el pasado, yo pienso, digamos, incluso desde antes de la Constitución del 53, va a encontrar que siempre, que nunca han sido fáciles los tiempos para decir lo que uno piensa o para contar lo que pasa, o para dar las noticias con esta definición tan linda de aquello que alguien preferiría que permanezca oculto. ¿Paso yo, Merce? Sí, exactamente, Carlos. Bueno, sí, coincido con Irene. Yo lo que pienso es que siempre hay alguien al que la noticia le incomoda, de distintas áreas. Lo que pasa es que lo complicado es cuando al que incomoda, justamente, que es la mayoría de las veces puede ser el gobierno, y ese gobierno, ahí sí no coincido tanto. Yo creo que ha habido épocas, se defenestra mucho la década de los 90 por miles de motivos, pero también si hay algo que se reconoce de esa época es que quizás se le podían reír con los chistes que a ustedes se le imaginen al presidente y nunca dijo nada, y no estoy defendiendo con esto un gobierno u otro, digo no, el contraste de lo que puede haber venido después. Y yo no trabajaba como periodista en esa época, pero después, cuando sí aparece el kirchnerismo, me parece a mí que se hace mucho más fuerte esto de, por un lado puede ser la censura, que como dice Irene, obviamente por definición tiene que ser prohibida la censura previa, pero sí el posterior, ¿no? O la persecución, o el ataque, o el no podés decir esto o lo otro. Y también algo que dificulta mucho el trabajo del periodista, que quizá no sea la censura propiamente dicha, pero sí es, yo lo he vivido escribiendo de negocios, las notas que a ustedes les puede parecer más inocuas,
por decir algo, no es el caso concreto, pero por decir golosinas, y ustedes dicen, ¿qué puede comprometer esto? Bueno, y hubo momentos, Mercedes también lo debe saber, en que los empresarios, los vinculados con empresas o las fuentes que teníamos nosotros no querían hablar, no querían dar un número de los más inocentes que a ustedes se les ocurra. Entonces eso, yo creo que también en cierto punto es otro formato de censura, si no es estrictamente la definición de censura. Eso por un lado, y otra cosa que seguramente vamos después también a desarrollar, es el ataque que se está produciendo en las redes sociales o en cualquier medio que ustedes vean posterior a los periodistas. Y ahí es donde claramente se ve cómo pareciera que el periodista no puede decir algo, ¿no? Porque es como que dicen, vos no podés decir esto, o vos mirá el disparate que dijiste, o vos defendés a este gobierno, o defendés al otro. Entonces yo, que viví bien de cerca, porque cuando empecé en la profesión del periodismo coincidió con el kirchnerismo, puedo hablar más de esa etapa, y me parece que esa etapa fue muy dura en ese sentido. Después se vivió otra cosa y ahora siento con temor que quizá sea como una versión recargada de eso, ¿no? Por todo lo que estuvo pasando en las últimas semanas y con lo que se ha hablado sobre los colegas y demás. Así que bueno, eso es, coincido con Irene en que nunca va a ser fácil ni sencilla la tarea del periodista, uno lo ve hasta en las series, si uno quiere ver en cualquier cosa o en algún tema de investigación, nadie quiere nunca hablar con los periodistas, eso es verdad, siempre incomoda a alguien, así que bueno, la verdad que la tarea fácil ya de por sí no lo es, pero si desde el gobierno, si desde el Estado todavía nos ponen más trabas, la cosa se complica más. Mariano. Yo creo que hoy por hoy censura no hay censura formal, hay una formalidad, digamos, en la cual todos los medios pueden publicar libremente sus noticias, pero hay que tener en cuenta, creo, un hecho fundamental, que es que hoy los medios están en crisis, la mayoría de ellos, por varios motivos. Por un lado, porque hay una crisis, digamos, de los diarios en papel, que han perdido mucha audiencia, muchos lectores, han bajado mucho las tiradas, la gente se volcó masivamente a los medios en la web, en internet, y esto ha reducido también la pauta publicitaria para casi todos los medios. Hoy los medios no son rentables, y entonces en un contexto de crisis económica y de recesión como el que estamos viviendo ya hace 4 años de manera profunda, y si se quiere 8 años también con estancamiento, en los últimos años de Cristina Kirchner y casi todos los años de Macri, y más ahora en la pandemia, hay una necesidad de los medios de sobrevivir, de los medios de todo tipo, ¿no? Eso hace que, hablo de medios del interior, de medios nacionales, de medios audiovisuales, estén muy pendientes de las pautas oficiales, porque el avisador más importante termina siendo el Estado, tanto en las provincias como en los municipios, como a nivel nacional. Entonces, si bien no hay una censura, se trata de, muchas veces, en algunos medios más que otros, ser cuidadosos. Yo no quiero individualizar ni demás. Ahora, la información que es pública no se puede ocultar con una mano. Yo, en lo personal, trato de no censurarme en nada. Como dice Irene, hay muchas veces que uno no puede decir cosas que conoce porque serían, digamos, desatarían conflictos terribles, o porque no las tiene debidamente investigados, o porque no son demostrables. Entonces, cuando uno dice algo que no es demostrable, puede caer en la injuria, puede caer en la calumnia, puede caer en cosas que después pueden volverse en contra, generar
o desatar consecuencias, uno trata de decir con responsabilidad las cosas o la información que realmente sea verificable, que sea comprobable, tratar de decirlo de la mejor manera, con la mayor ecuanimidad, que no es lo mismo que objetividad, ¿no? Es decir, yo creo que en el periodismo tenemos una manera de abordar las noticias, pero sí puede existir la ecuanimidad, el equilibrio informativo, una elegancia para contar las noticias, y uno trata de, digamos, de decirlo de la mejor manera y dar la mayor cantidad de información posible. En ese sentido yo creo que no hay censura, pero como pasa incluso en cualquier familia o en cualquier grupo de amigos, vos no decís todo lo que pensás de tu hermano, tu amigo, tu primo o el amigo de tu amigo, porque si dijeras eso terminarías en peleas interminables y se haría imposible la convivencia, ¿no? Un poco también pasa eso en el periodismo, es una relación humana, uno tiene que trabajar la información de acuerdo a unos parámetros que puedan ser sostenibles para uno mismo, para el medio por el cual trabaja, y que no desaten conflictos mayores que terminen a veces perjudicando incluso a la misma información que uno tiene. Pero la información que importa, la información que es parte del análisis, eso siempre está, ¿no? O sea, para mí hoy tenemos un periodismo libre en líneas generales. Algunos, por decirlo de una manera, son más arriesgados, más osados, más zarpados, si se quiere, dicen cosas que por ahí están más en los extremos. Yo creo que hay que tener en este momento, sobre todo que es un momento muy difícil, poder generar la información, contar los hechos, no calificar de más, simplemente dejar que la gente pueda observar los hechos y sacar sus propias conclusiones. Ya estamos llenos de bajadores de línea, tenemos bajadores de línea de izquierda, de derecha, kirchneristas, antikirchneristas, y creo que es la hora del periodismo de tratar de contar hechos y que la gente pueda sacar las conclusiones de esos hechos, ¿no? Bueno, Mariano, das pie justo a la pregunta que creo que los tres tienen algo para aportar, porque los tres han empezado a ejercer. Bueno, vos, Mariano, en realidad has empezado mucho antes, pero vos conocés a los Kirchner desde que son chiquitos. Y Irene y Carlos han empezado a ejercer cuando ha empezado a florecer el kirchnerismo. Me interesa, ya yendo más a la política, ¿cómo interpretan este gobierno? ¿Es un nuevo cristinismo? ¿Es un Frankenstein que tiene dos cabezas? En realidad, Alberto está tratando de hacerse su lugar. ¿Qué es esto? ¿Es un nuevo cristinismo o es otra cosa? No sé si querés empezar, bueno, aprovechando vos, Mariano, y volvemos para atrás en el orden. Carlos y después Irene. A ver, yo creo que el kirchnerismo fue el que desató la grieta en el 2004, yo lo recuerdo muy bien, después si querés lo profundizamos cuando hablemos de la grieta. Hasta ese momento había una situación en la política de bastante equilibrio. El gobierno de Duhalde fue un gobierno que pacificó mucho los ánimos, incluso habiendo asumido en una crisis terrible. El gobierno de la Rúa había generado un efecto de índole económica, una decepción en la gente que lo había votado, y eso generó un malestar. El 2001, estallidos sociales, pero fue más que nada de índole económica, no ideológica, y el menemismo había establecido un bipartidismo democrático, entre comillas, mediante el cual el peronismo de Menem, que venía a ser un peronismo populista, pero de centro, no de izquierda, se alió con la UCD. Me acuerdo que eso fue el gran hecho político que ocurrió, y entonces, de alguna manera, había fue un estado general de concordia, en términos políticos y sociales, basado en que muchos sectores se sentían comprendidos, digamos, se integraron peronismo con un electorado, que era un electorado de centro-derecha en aquel momento,
y bueno, y el radicalismo que no tenía grandes diferencias en cuanto a los planteos económicos. Había un consenso bastante mayoritario, pero sí en cuanto a los políticos, ¿no? Había una gran crítica a la corrupción de Menem, una gran crítica a la frivolidad, a la ostentación y demás. Pero en términos económicos, sociales, había habido una suerte de equilibrio, de consenso. Kirchner vino a romper con todo eso. Fue un presidente que de entrada ya instaló la idea de nosotros contra ellos, ¿no? Basado en una base doctrinaria más, si se quiere, proveniente del maoísmo, del posmarxismo, que en alguna medida encarnaba Carlos Zanini, que era un ideólogo del kirchnerismo, y lo sigue siendo, y Ernesto Laclau, que era, hasta su muerte, era un pensador posmarxista que planteaba que el conflicto es la base de la democracia, que para poder establecer e imponer un régimen populista había que encontrar un enemigo y corporizarlo, materializarlo y trabajar en contra de ese enemigo. Bueno, ese kirchnerismo perdió en el 2015 por paliza, le ganó Macri, le ganó la sociedad no aceptó este modo de vida, este estilo de vida, y después vino Macri, que decepcionó mucho en lo económico, y fue un gran fracaso desde el tipo económico y político. ¿Qué pasó? Cristina no podía llegar sola no podía, entonces tuvo que aliarse con el peronismo duro, que ya la había repudiado en las elecciones del 2013, del 2015, del 2017, habían ido todos divididos y perdieron siempre contra el banquerismo, contra Massa en el 2013. Entonces Cristina comprendió que tenía que amalgamar nuevamente todo ese arco peronista. Bueno, ese arco peronista es lo que está gobernando hoy, y hoy es un gobierno que se diría pretende ser un gobierno peronista clásico en algún sentido, pero que está secuestrado desde el punto de vista político por el kirchnerismo. Entonces, hoy vos tenés un gobierno que es muy bifronte, en donde Cristina no tiene muchísima influencia, en donde hay una mesa chica en Olivos que se ha creado, que decide las cosas los días martes, que está conformada por Alberto Fernández, Santiago Cafiero, Guado de Pedro, Máximo Kirchner y Sergio Massa. Se reúnen todos los martes a la noche. Empezaron a la noche hace 2 meses y ahora hace 3 semanas, por el virus o por la pandemia, o vaya a saber por qué, se reúnen a almorzar los martes, y ahí diseñan todas las políticas. Ahí se gestó, por ejemplo, el acto del 9 de julio, el tono del acto del 9 de julio, el tema de definir y dividir a la oposición entre amigos como Rodríguez Larreta y odiadores como Mauricio Macri y Patricia Bullrich, porque volvimos a Laclau, volvimos a los pensadores del conflicto como la base de la sustentación del poder y la democracia. Y esto fue algo que instauró Cristina ya en abril de este año. Los primeros meses Cristina estuvo muy prescindente del gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández estableció una relación con la oposición, y hoy te diría que Cristina tomó cartas en el asunto, creó comisiones investigadoras contra Macri, fue la que inspiró la expropiación de Vicentín, que ya hoy está prácticamente desmontada, fue la que obligó a Santiago Cafiero a ejercer un discurso mucho más radicalizado, más duro, en donde hasta llegó a decir que el virus del coronavirus era un virus que atacaba a los pobres y no a los ricos, un discurso divisionista, clasista, digamos, empezó de vuelta a apostar a la grieta, el gobierno, como mecanismo de sobreponerse a un sector de la oposición, relegar a un sector de la oposición y traer hacia el propio gobierno a los sectores moderados de la oposición. Algo como lo que hizo Néstor Kirchner en el año 2004, cuando creó la concertación social. ¿Se acuerdan que establecía relaciones de convivencia con los gobernadores radicales, que terminaron llamándose radicales K, y relegaba
a los opositores más radicalizados, a los bloques legislativos, donde siempre hay menores compromisos económicos, entonces por eso se transforman en opositores más clásicos, pero en cambio con los gobernadores establecía relaciones económicas, reparto de fondos, reparto de obras, y eso es lo que hoy está haciendo el propio Alberto Fernández. Buena relación con Horacio Rodríguez Larreta, con Néstor Grindetti, con Jorge Macri, pero Mauricio Macri es un odiador serial. Hay todos los días hasta el propio vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, que tenía un perfil muy bajo, terminó hace 2 días haciendo un tuit lapidario contra Macri, donde lo trató de inútil, y Macri se debe haber preguntado, ¿quién es Juan Pablo Biondi? Bueno, es el vocero presidencial, aunque no hubiera hablado nunca, pero es el hombre que tiene relación con la prensa, es un buen tipo, es un tipo que raramente genera conflictos, pero lo sintomático es que él, que parecía, o es una persona más bien dialoguista, que tiene relación con todo el periodismo de izquierda, de derecha, o de centro, de arriba o de abajo, terminó en un tuit totalmente radicalizado. Entonces yo creo que hoy estamos viendo un gobierno que está, digamos, en camino hacia una radicalización que no sé bien hasta dónde llega, porque cuando sale la gente a la calle, retrocede un paso atrás, ¿no? O 2 pasos atrás. Caso Vicentín, por ejemplo, ¿no? Carlos, ¿cómo ves vos esto? ¿Es un Frankenstein, es un gobierno bifronte, como dice Mariano? ¿Qué percibís vos desde tu punto de vista de cronista de la Nación? El otro día lo hablábamos con un sociólogo y preguntábamos, ¿no? En una entrevista si realmente el 20%, que es el que él explicaba que te termina definiendo las elecciones, ¿no? Que siempre es el que te termina para un lado o para otro, en ese caso había sido una jugada brillante de Cristina con la de Alberto, y habían volcado ese 20% para el lado de ellos con un Alberto moderado. Entonces yo le pregunté, ¿pero realmente esa gente creyó que Alberto era moderado? ¿Y que si lo era iba a poder gobernar con Cristina haciendo lo que él quería? Bueno, yo creo que no, y se está viendo que no puede hacerlo. Yo creo que es Cristina, es el kirchnerismo radicalizado el que se vio en los últimos meses, como bien dice Mariano, porque estuvo un poquito aplacado, primero durante las elecciones, hasta que se consolidara lo que pasó en las PASO, que ya era evidente que ganaban, y después bastante en silencio al principio de la pandemia, y de Vicentín para acá, directamente ya es como que la máscara se sacó, y es kirchnerismo puro con sus intenciones de colocar a la cámpora en 2023, hay que ver cómo se llega con el coronavirus y demás. Dicho eso, yo lo que creo es que no va a ser Alberto el que va a parar la radicalización del kirchnerismo. Yo creo que, salvo, me puedo equivocar, ¿no? Siempre hay que dejar el porcentaje para la duda, que lo pueda hacer, que quiera hacerlo. Bueno, dejemos un mínimo porcentaje. Yo creo que lo que va a hacer, lo que va a evitar que el kirchnerismo se termine radicalizando, o ese famoso yendo por todo, ¿no? El vamos por todo, que no lo pudo hacer en su anterior gestión, y que ahora yo creo que no lo va a poder hacer porque está ese 41%, en este caso, que no es aquel exiguo, Mariano se debe acordar mucho mejor, pero uno se acuerda siempre el 54% de Cristina. Yo no me acuerdo la oposición cuánto sacó ahí Mariano, pero me parece que fue menos de 20%. En este caso hay un 41% y la gente está muy cansada de esa radicalización, de la famosa grieta que, como también bien dice Mariano, se inició en 2004, y les recuerdo, se profundizó, o la podrían haber zanjado en 2008 y no quisieron, cuando muchos cuentan la famosa anécdota de que Alberto Fernández, siendo jefe de gabinete, dijo está todo arreglado con el campo, había llegado en una mesa chica a arreglarlo, y Kirchner en persona dijo que él con los oligarcas no iba a quedar pegado, como que arreglaba, y ahí se sigue profundizando la grieta. Entonces, yo digo, creo que ahora, liberado a su suerte, esto va hacia un kirchnerismo radicalizado. ¿Va a ser Alberto el que va a poder ponerle el dique? También tengo mis serias dudas. Yo creo que si eso no sucede, va a suceder porque la sociedad, la oposición, y la que vimos, por ejemplo, el 9 de julio que salió a la calle, o que sale cuando
el intento de expropiación a Vicentín, es la que va, para mí, a evitar eso. Después veremos, creo que va a ser para otra pregunta qué puede llegar a pasar de qué manera se va a componer la oposición para el 2023, tratar de dar una propuesta otra vez distinta y dar esa oportunidad que, bueno, que Macri realmente en lo económico desilusionó y desperdició, ¿no? Irene. Bueno, nosotros el día domingo hicimos en el diario La Gaceta una publicación que recomiendo a los alumnos del SEMA, si la pueden, me parece, más allá que le hice yo la entrevista, creo que es muy, muy interesante. Hablamos con Nicolás Janway. Nicolás Janway es un historiador, en realidad es un especialista en lenguas romances de Estados Unidos y es un argentinólogo. Él escribió un libro fundamental que se llama La invención de la Argentina, un libro que ya tiene más de 20 años, pero sigue siendo un clásico para tratar de entender qué es esta idea que tenemos como país. ¿Por qué lo cito a Janway? Porque él, por su carácter de investigador, de estudioso, ha podido vernos a los argentinos a la distancia desde el año 75 a esta parte, o sea que tiene un panorama súper interesante de nuestros ciclos políticos, de nuestras crisis recurrentes. Imaginemos que él comienza a trabajar en Argentina con el Rodrigazo. Él llega en el 75 con Isabel Martínez de Perón y vive, digamos, la gran devaluación. Cuenta una parte muy divertida de la entrevista que la OEA le había dado una beca en dólares y que de repente él tenía para una vida bastante austera en el país y por, digamos, esa crisis de Rodrigazo, él va al mercado negro y consigue vivir como un rey, ¿no? Con esa beca de estudiantes de la OEA. Entonces, bueno, desde ahí para adelante él ha estado muy cerca de nosotros, nos ha visto, es un apasionado de Borges, y nos ha visto con unos ojos críticos, pero unos ojos muy interesantes, que a mí me parecen valiosos porque a menudo pienso que nosotros hemos perdido la capacidad de evaluarnos, de analizarnos. Estamos tan contaminados por ideas previas, por prejuicios, por sesgos, que es muy difícil tratar de definirnos, de contarnos, de decirnos, che, pasa esto es distinto a aquello, esto es nuevo. Bueno, Nicolás Janway sostiene algo que me parece sumamente interesante. Él dice que la grieta de la que tanto se habla hoy proviene de la década del 30. Él dice que ahí aparece un choque entre dos visiones de la historia. Esta mirada europeizante o liberal, que es la que está consagrada en la Constitución del 53, y la mirada nacionalista, que desafortunadamente en algunos casos viene informada por el fascismo europeo, por los totalitarismos. Entonces, que ahí comienzan unos grandes debates sobre la historia que aparecen permanentemente y nos sacuden, ¿no? Y que de alguna manera expresan nuestra falta de reconciliación con el pasado y nuestras visiones tan encontradas en el presente. Bueno, siguiendo a Nicolás Janway, se le pregunta por el kirchnerismo, y él dice, a ver, no es correcto hablar de un kirchnerismo. Este es un movimiento que tiene dos personajes, que son Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y muchos episodios en el medio, y varios episodios en el medio. Pero en definitiva, ¿quiénes son los Kirchner? Digamos, me parece que en un punto, otra vez Nicolás Janway acierta cuando dice, expresan esta visión nuestra de que alguien nos va a salvar, ¿no? Esta mirada redentora, el redentorismo, que no es solamente argentino, que también es latinoamericano. La fantasía de que va a venir alguien, no sé, Alberto Fernández o quien sea, y nos va a resolver los problemas. Esto también falló con Macri. O sea, a Macri se le puso una carga de expectativas que Macri no pudo resolver. Está bien, Macri no resolvió lo central que era la economía, pero tampoco resolvió lo institucional. Después seguramente vamos a hablar de las cuestiones de la AFI, de las agencias de inteligencia, de la justicia, que es el tema que a mí me ocupa y me inquieta sobre todas las cosas, pero en definitiva me parece que ahí está nuestra trampa. Nuestra trampa es la idea de creer que no importa quién sea, va a tener una función salvadora sobre nuestra problemática, nuestro país, y realmente aquí de fondo siempre está lo mismo, ¿no? Que es la cuestión institucional. Dice Nicolás Janway, y con toda razón, y yo adhiero, la fuerza de un país depende de la fuerza de sus instituciones. Y eso también se está viendo en Estados Unidos ahora, o sea, para salirnos un poco de la Argentina, ¿no? O sea, las instituciones estadounidenses, que son
tan potentes también están amenazadas por esta visión redentorista que también tiene, por supuesto, su anclaje populista con los autores que mencionó Mariano, o con las miradas que dijo recién Carlos. Pero me parece que va de eso, o sea, yo discrepo, y en este punto, digamos, me parece que es algo que hay que tratar de interiorizar, o sea, ¿quiénes son los Kirchner? ¿Qué expresan los Kirchner? Los Kirchner expresan el deseo de que alguien nos dé todo, nos resuelva todo, y eso no va a suceder nunca. Pero tampoco el opuesto de los Kirchner, tampoco Patricia Bullrich, tampoco Macri. Digamos, me parece que son manifestaciones de una cultura mucho más profundo que unos personajes. Al final, Alberto, Cristina, Mauricio, etcétera, es gente que se va a morir. Digamos, es gente que es limitada, digamos. Pero ellos forman parte de algo mucho más de más largo alcance que va a proseguir con Máximo, con quien sea, y yo creo que ahí está la cuestión de fondo de la que nos tenemos que alguna vez poder abstraer y pensar diferente. Pensar que aquí nos recorre una mirada histórica, algo que no ha empezado en los 2000, que viene de mucho más lejos y que tiene que ver con un proyecto del país y un proyecto institucional que no termina de suceder. Como dice Tomás Eloy Martínez, que lo cita Samway, el encuentro de Argentina con la grandeza nunca ocurrió. Y yo creo que ahí está una base para pensar esto de una forma mucho más, se diría, profunda y menos anclada en seres humanos que son, por su definición, efímeros, ¿no? Irene, los tres, bueno, un poco me han dado pie a la siguiente pregunta y se la voy a hacer a Carlos, que hasta ahora estaba siempre en el medio, así que lo vamos a poner al frente del paredón. Carlos, número uno, si lo ves a Macri, vos lo conocés a Macri, digamos, como sos hincha de Boca, por cubrir al empresariado argentino por mucho tiempo, y después como jefe de gobierno y después como presidente, pero lo conocés en su faceta. Primero, si lo ves como jefe de la oposición, y número dos, si los empresarios con los que vos hablas tanto, ¿prefieren un Macri o prefieren un Alberto? Bueno. Después, por supuesto, le extiendo la pregunta a los demás. Sí, no, bueno, los empresarios por lo general, muchas veces, no hablo debe haber excepciones, ¿no? Pero siempre tratan de estar muy, muy cerca del gobierno de turno, y eso se ha visto siempre, en las fotos, en las recorridas por Olivos. Creo que hay una anécdota que siempre dicen, bueno, los presidentes y los que fuera, creo que algún empleado de Olivos dice, yo veo pasar distintas caras siempre de presidentes, de ministros y demás, diferentes caras. Ahora, las mismas que veo siempre son las de los empresarios que están siempre con todos. No, creo que son más cercanos a Macri. De todos modos, creo que tampoco terminaron de sentirse muy cómodos, pero justamente porque el talón de Aquiles grande de Macri, como bien dice Irene, fue en otros aspectos también, por supuesto, después los vamos a analizar, pero bueno, la economía en realidad, o sea, no la pegó en una, no la pegó, y eso terminó afectando, y muchos de los empresarios también terminaron dándole la espalda. Eso el mismo Macri lo dice, ¿no? Lo ha dicho en muchas entrevistas, o lo ha dicho también en off. Él estaba muy enojado con distintos sectores de la sociedad, pero también muy enojado con el empresariado, que es justamente de donde él proviene, ¿no? De donde provenía su padre. Así que eso por un lado. Yo, más que verlo, yo creo que tiene intentos de ser el referente de la oposición. Yo creo que va más por el lado de algunas otras figuras un poco más renovadas en la oposición. Quizá no excluyéndolo a Macri, pero no él como cabeza de esa oposición, ¿no? Bueno, en los últimos días salió con una entrevista que de todos modos había hecho antes, pero a mí me parece eso. Yo creo que se desgastó muchísimo la figura de Macri, e incluso creo que es, para mal de la Argentina, despierta en ciertos sectores demasiado rechazo. Creo que ese 20% del que hablaba hoy, que me comentaba un sociólogo, hay parte de ese 20% que quizás se arrimaría a otra figura del mismo arco político y no se arrimaría a Macri. No estoy diciendo que yo piense eso, yo lo que digo es que me parece que lo percibo incluso entre mis amistades, entre gente que incluso no es kirchnerista, hasta me animaría a decir que no es peronista,
pero que le debe pasar también a Irene y a Mariano y a vos también, Mercedes, que dice, no, yo a Macri tengo una cuestión de que no lo voto. No. Entonces, lo decían antes, lo decían durante, yo creo que ahora, después de la gestión que se vio, ¿no? De que económicamente realmente no pudo remontar esto, yo creo que sería perjudicial que él se mostrara como punta de lanza para una unificación de la oposición. Sí creo que se deben unir, creo que debe haber una propuesta diferente a esto, a la radicalización del kirchnerismo, pero no lo veo a él. Mariano, ¿cuál es tu visión? ¿Lo ves a Macri como jefe de la oposición y qué pensás los empresarios en relación a él? Coincido 100% lo que dice Carlos. Bueno, se ve que venimos de la misma redacción, ¿no? Así que no, muy acertado el análisis. Quiero tocar un par de cositas que se hablaron recién. Ese 20% es el que votó a Massa en el año 2015. Es muy cierto lo que dice Carlos. Y recién cuando hablaban otros, fui a internet y me fijé cómo salieron las elecciones del 2011 cuando Cristina sacó 54%. Bueno, fíjate que la oposición fue muy dividida en ese momento, pero todos, Duhalde, Alfonsín, Wiener, Lilita Carrió, todos ellos sumaron 41%, ¿no? Ahí vos tenés cómo el electorado siempre responde a patrones, digamos, más o menos permanentes, ¿no? Y el 54% de Cristina se conformó con el peronismo, que hoy sacó 48%, recordemos, pero además ahí estaba todo el arco masista, o si se quiere, peronista moderado, en el 2011, que en un punto, en el 2019, votó a Lavagna con el 6%. Si vos sumás el 6% de Lavagna más el 48% que tuvo Alberto, hace 54%. ¿Qué pasó? Todo eso fue unido en el 2011 porque había una unión entre todo el peronismo de los gobernadores, adentro estaba Massa, estaban, hasta te diría que los votantes que podrían votar a Lavagna, el kirchnerismo, bueno, recordemos que a Cristina le había ido más o menos relativamente bien, pese a la crisis del campo, había todavía una economía que crecía y una oposición totalmente dividida, que no ofrecía ninguna garantía de gobernabilidad y muy fragmentada. Por eso se fragmentó mucho el voto opositor y sacaron todos 10, 11. Esto también quería vincularlo a lo que decía Irene, la grieta desde el 30. Yo creo que la grieta, si nos ponemos en términos históricos, coincido que es muy anterior a esto, pero ya viene de unitarios y federales. Los unitarios eran los que expresaban el país más liberal, más europeizante, si se quiere, y los federales siempre eran los más populistas de aquella época, ¿no? Digamos, el pensamiento más nacional y popular, más desarrollista del autóctono y demás. Pero para no ponernos, digamos, a remontarnos tanto, yo creo que en los 80 y los 90, con la salida de la dictadura y la entrada en la democracia, había habido un consenso entre radicales y peronistas, con Alfonsín, que reunió mucho voto también peronista, después con Menem, que se llevó, como decíamos antes, a sectores liberales. Había habido como una integración más política, y entonces esto después desencadenó en el kirchnerismo, que sí, ahí sí, digamos, por distintos motivos que no vale la pena expresar, creo que pues nos iríamos muy, nos extenderíamos mucho. Creo que Kirchner buscó enemigos externos muy fuertes, los militares, la iglesia, los empresarios en aquel momento, y generó esto que se llama la grieta, en pos de buscar, él que había llegado con el 22%, buscar reunir, amalgamar a todo el peronismo a su favor, buscando esa cosa de enfrentamiento contra la oligarquía, contra los cipayos. En aquel momento se habló de los constituyentes, los oligarcas. Hoy se hablan de los odiadores seriales, ¿no? Y
me parece que hoy estamos, justamente por esto que está pasando con el gobierno, estamos frente a la posibilidad de esa descomposición del 48%. ¿Por qué digo esto? Porque el 48% que votó a Alberto Fernández se compone de el 35% duro que tenía Cristina Kirchner, más un 10, 11 o 12% que provino de las alianzas con los gobernadores y con Sergio Massa, ¿no? Recordemos que Cristina Kirchner fue a las elecciones del 2017 sola con el Frente para la Victoria, y el peronismo en cada provincia fue solo y Massa fue solo. En aquel momento, el peronismo más Massa tuvieron un 26% de votos, y Cristina Kirchner tuvo un 21% de votos a nivel nacional. Recuerden aquella elección entre Cristina y Esteban Bullrich, acompañado por Vidal, que terminaba hablando Vidal y prácticamente hacía la campaña Vidal. Bueno, en esta elección Cristina sacó a nivel nacional el 21%, los gobernadores el 26%. Si haces la suma, ¿cuánto te da? Te da 47%, o sea, casi el 48% que tuvo Alberto Fernández. Por eso creo que estamos ante una descomposición. Si el gobierno se radicaliza y si no tiene resultados económicos, que hoy por hoy no los estamos viendo, más bien todo lo contrario, si entra en una crisis, digamos, sanitaria y económica y encima política, en el 2021 creo que vamos a poder ver cómo se descompone algunos de esos sectores que se sumaron a Cristina Kirchner. Me parece, ¿no? No digo que esos sectores se vayan a Cambiemos, ni mucho menos, pero puede haber desprendimientos o puede haber una merma importante de votos. Quizás no se vayan los dirigentes, pero se vayan los votos, ¿no? Aparezca un candidato del medio que pueda catalizar esos votos. Además, tengamos en cuenta que son elecciones legislativas. Y en cuanto a Macri, creo que Juntos por el Cambio hoy tiene una gran interna. Están, por un lado, los dialoguistas, Larreta, que tiene un proceso presidencial y está juntando voluntades para sumarse. Está cerrando filas con Lustó, con María Eugenia Vidal, con Emil Monzó, con Rogelio Frigerio, y que sí quiere aprovechar el movimiento de sectores peronistas de la Alianza del Frente de Todos. Por eso Horacio se muestra como un dirigente dialoguista y de buen diálogo con el peronismo, porque está pretendiendo a lo mejor caerle simpático o poder acaparar el voto de sectores peronistas que empiecen a manifestar descontento con el rumbo del gobierno de Alberto Fernández. Por el otro lado está Macri y Patricia Bullrich, que dicen: nosotros no podemos dialogar con quien nos quiere llevar puestos, más o menos en resumidas cuentas, somos un partido nacional, tenemos que representar el malestar de nuestro electorado, por eso no van a ningún diálogo. Ahí hay un choque interno importante, todavía no saldado, en donde Patricia y Macri expresan al ala más dura, junto con Alfredo Cornejo, con la coalición cívica, y tenés a los que gobiernan en el PRO o en Cambiemos, o en el radicalismo, como Gerardo Morales, o como Horacio, como Grindetti o Jorge Macri, que tienen un discurso mucho más blando y más dialoguista. Creo que, al igual que decía Carlos, me parece que Macri quedó muy golpeado en varios sectores de la sociedad. Hoy las encuestas de imagen a Macri le dan muy por debajo de ese 41% que sacó. Creo que está mejor posicionado Horacio Rodríguez Larreta, pero creo que ni con Macri ni con Larreta alcanza. Es decir, yo creo que la oposición tiene que hacer un ejercicio de unificación de todo el arco opositor, no dejar escapar más votos, por ejemplo, que se vayan con experts o con expresiones minoritarias, como por ejemplo Centurión, u otras que puedan llegar a surgir, y tiene que hacer un esfuerzo de unificar todo un arco opositor con un programa común y en el cual Macri sea uno más, pero además incorporar sectores sociales a esa alianza.
no que sea un armado solamente político, sino que creo que tienen que participar empresarios, entidades agropecuarias, entidades empresariales, entidades culturales, sectores, si se quiere, religiosos, algunos credos, que puedan convocar a un proyecto integrador que pueda ser el que alumbre a un candidato que no sabemos cuál es, pero que sea con un programa común. El gran error que tuvo Macri fue que hizo todo lo contrario a lo que prometió. Más allá de que no le salió su plan económico, creo que lo que hizo fue renunciar a su plan económico. Asumía para bajar el gasto, lo terminó subiendo. Asumía para ordenar las cuentas públicas, las terminó desordenando. Para ordenar la calle con los piqueteros, y terminó peor que antes, con piquetes todos los días, no aplicando la autoridad. Asumió para bajar la inflación y no lo pudo hacer. Una cantidad para bajar los planes sociales y no les enseñó a los sectores más pobres a vivir sin planes sociales, a capacitarlos en grandes tareas laborales para que puedan prescindir de los planes sociales, y terminó aumentándolos. Es decir, terminó aumentando el gasto y generando mayor inflación, mayor desconfianza en los empresarios, y eso lo terminó enfrentando finalmente con los sectores económicos y con su propio electorado. Irene, antes de pasar a que Irene comente cómo lo ve a Macri como opositor y qué relación tiene Macri con los empresarios, o qué relación tienen los empresarios con Alberto, Mariano, nos avisan del público que es como que se te había bajado el volumen del micrófono recién, cuando no tenías los auriculares. Yo te escucho perfecto, pero parece que a algunas personas les costaba escucharte. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Yo te escucho perfecto. Ahí se escucha mejor. ¿Eh? Sí, ahí se ¿Mejor ahí? Yo te escuchaba perfecto, pero mucha gente nos avisó. Irene, ¿cómo lo ves vos? ¿Lo ves a Macri con uñas de guitarrero para dirigir la oposición? Uno de los debates nunca resueltos en nuestro país, ¿qué hacemos con los expresidentes? Me parece que ninguno, bueno, quizás Duhalde, a lo mejor, del ciclo democrático, no estoy hablando, quizás Alfonsín, aunque hay que ver, también hay que revisitar ese pacto de Olivos del año 94 que genera, la acorta el mandato presidencial y genera la posibilidad de la reelección, y también la cuestión del Consejo de la Magistratura, por ejemplo. Hay que repensar un poco. Alfonsín ha quedado muy idealizado por evidentemente sus virtudes, su austeridad, su capacidad, su creencia democrática, su capacidad de integrar al distinto, pero yo creo que el Pacto de Olivos es todo un tema que sería interesante analizar a la luz de los hechos no posteriores. Pero dicho esto, digamos, me parece que es un error. Los expresidentes deberían irse a la casa. Los expresidentes no están para volver a gobernar. Ya está, tuvieron su oportunidad, llegaron a la máxima magistratura, digamos, pudieron probar sus ideas, en fin, ya está, ya lo hicieron. Gastaron sus cartuchos, para decirlo en términos coloquiales, ¿no? Y esto, por supuesto, es una opinión personal. Yo no puedo, y nadie puede hacer futurología ni saber qué va a ocurrir, pero en general se ve que los regresos nunca han sido buenos, han sido forzados, han requerido, digamos, de alguna manera, demasiados compromisos, demasiadas transacciones, que después gobernar de esa manera es muy difícil, ¿no? Hay muchos condicionamientos y esos compromisos se caen y termina siendo todo bastante caótico, porque gobernar este país requiere un nivel de consenso interno enorme. Y yo creo que también hemos visto nosotros en la experiencia de Cambiemos lo que ha sido, digamos, esa coalición resistiendo, ¿no? Tantos embates, tantas diferencias. Eso también desgastó mucho a Macri. También fue desgastado desde adentro, no solamente con la increíble oposición que tenía, los movimientos sociales, los piqueteros, el peronismo, digamos, más duro, pero además de eso había que lidiar con los socios de adentro. Y me parece que todo eso ha generado, bueno, las imposibilidades que han relatado los expositores antes, ¿no? Han requerido una cantidad de energía que bueno, fue restada para contrarrestar la pobreza, contrarrestar la inflación, etcétera, etcétera. Y también hay una realidad. El gran eje de Macri era que las inversiones extranjeras iban a llegar, y las inversiones extranjeras no llegaron. No llegaron porque
otra vez vuelvo a Nicolás Janwey, a quien vuelvo a recomendar con mucho entusiasmo. Nosotros no ofrecemos confianza como país. Somos un país de grandes improvisadores, de brillantes improvisadores, pero no somos un país que ofrezca una visión de medio y largo plazo para que esas inversiones puedan desarrollarse, ofrecer trabajo genuino y definitivamente, digamos, dar opciones de crecimiento y de salida de la pobreza. Entonces, digamos, me parece que ahí está un poco nuestro drama. Nuestro drama es que sin una dirigencia, digamos, con algunos consensos, con algunos niveles de acuerdos, y no me estoy refiriendo solamente a quien ocupe el oficialismo, sino también a la oposición, siempre vamos a vivir en este umbral de crisis, y en este umbral donde o endeudamiento o emisión. Y sabemos todos en qué termina una cosa y la otra. Estamos hoy por hoy transitando nuestro 9º default. Es un default técnico, hay que ver si esto realmente se puede resolver o no con esta última propuesta que hizo el ministro Guzmán, pero en definitiva, a lo que voy, y con tu punto, Mercedes, ¿cómo se ve al expresidente que quiere regresar al poder? Y bueno, se lo ve como alguien que necesita fueros, que necesita un blindaje porque las causas judiciales lo acechan, que necesita una protección, que necesita... Me parece que sería muy sano que tengamos expresidentes que, digamos, se retiren, que hicieron lo que pudieron y luego se ocupen de pacificar el país, que ayuden a la dirigencia, que den su mirada, ya una mirada desinteresada, digamos, por ponerlo de una manera, siempre va a haber algún interés, por supuesto, pero una mirada más diríamos, de pedagogía, de enseñar a gobernar a las nuevas generaciones, dar lugar, dar espacio a los que vienen con otras fuerzas, ¿no? Centralmente. El otro día justamente lo escuchaba a Marco Enríquez, entrevistado por Jorge Elías, que ha sido colega de Carlos y de Mariano en La Nación, y él decía algo parecido, decía que él ya se había presentado varias veces y que ahora se tenía que hacer un costado y tenía que dejar que otros surjan, porque de alguna manera el seguir dando vueltas en el arco político impedía el surgimiento de otros liderazgos. La verdad yo no pienso para nada como Marco Enríquez, pero yo decía, ¿por qué en Argentina les cuesta tanto largar el poder y quieren estar, no solo en la política, ¿no? En las sociedades, en las entidades rurales, en las entidades empresarias, digamos, tener dirigentes que tienen 900 años y no quieren largar el lugar? Me parece súper valioso tu aporte. ¿Puedo agregar algo a eso? Sí. Me parece que tiene que ver con esa mentalidad personalista que nos recorre. Esa mentalidad personalista donde el líder se siente imprescindible. Y también con la crisis del sistema de partidos políticos, que esto también es algo muy grave que ocurre en Argentina. O sea, el ciudadano común no sabe quién vota una carita, pero no sabe quién está por atrás, qué ideas tienen, digamos, cuáles son sus idearios, su plataforma. Se ha perdido mucho de esa calidad institucional de la dirigencia y la militancia entendida como algo de formación de dirigentes, de formación de líderes, con ciertos conceptos, ciertas ideas de las cosas. En Argentina realmente tenemos un problema gravísimo porque se juntan algunos que creemos que son algo y luego resulta que gobiernan de otra manera. Yo estaba leyendo recién a algunos de nuestros oyentes que decía Macri hizo kirchnerismo de buenos modales. Y bueno, claro, sí, pero sí, realmente, ¿qué es? Digamos, ¿dónde estaba Macri? Digamos, en el fondo hay un pragmatismo a la hora de gobernar que hace que, ¿no? Cuando llegues al poder, hagas lo que puedas, no lo que eventualmente imaginabas que ibas a hacer, ¿no? Pero me parece que en el sistema de partidos, que es lo que se ve, por ejemplo, admiramos mucho, creo que hay un consenso bastante interesante sobre que Angela Merkel es una de las grandes dirigentes que tiene el mundo en este momento. Angela Merkel lleva muchísimos años en el poder, no me atrevo a decir la cantidad de mandatos, no lo recuerdo, pero, digamos, en Alemania el sistema de partidos impide que, digamos, que haya grandes vueltas, digamos, cuando uno vota a un partido, y más o menos sabe a lo que está votando, y ese partido puede hacer alianzas con otros, pero las alianzas están dentro de sus esquemas de valores, de sus principios. Bueno, acá eso no tenemos, acá tenemos gente que circunstancialmente gobierna y va cambiando lo que piensa. Alberto Fernández es un buen ejemplo de eso, es un muy buen ejemplo de cómo llegar al poder a partir de cualquier posicionamiento. Y si no te gustan estos, tengo estos otros. O
nosotros lo tomamos como algo gracioso, como algo cómico, pero realmente es un drama, es una catástrofe, porque de alguna manera impide esta Argentina previsible que necesitamos para que las inversiones lleguen o los propios argentinos inviertan. No estamos diciendo que vengan de afuera, sino que los que están acá también quieran seguir apostando, seguir dando trabajo genuino, que yo creo que también es algo que no está pasando, ¿no? Irene, me das pie con lo que comentabas de Macri, a otra cuestión relacionada a tu métier como periodista, ¿no? Yo creo que, no sé, una de las cosas que yo no me imaginaba de Macri, o que nadie se imaginaba de Macri, todas las doñas Rosas que lo hemos votado en su momento, es que iba a haber, o sea, que la agencia, primero que la CIDE iba a seguir operando, ¿no? Yo pensaba que iban a terminar licuándola, y segundo, que la agencia de inteligencia iba a terminar espiando no solo a periodistas como montones que conocemos, la casa de los padres de periodistas que conocemos, sino que iban a terminar espiando a sus propios candidatos, digamos, a María Eugenia Vidal, o sea, y el número, la mano derecha de Gustavo Arribas, el jefe de inteligencia de Macri, es un chef que digamos, su mérito en la vida es haber estado casado con la mujer de Diego Santilli, o sea, una cosa tan demente que no he visto en mi vida, o sea, esas cosas uno se la esperaba del kirchnerismo, no de un partido donde había cierta racionalidad a mi gusto, y es una opinión personal, como el macrismo, y de pronto te encontrás a un chef manejando el servicio de inteligencia y espiando gente, ¿no? ¿Es normal este grado de espionaje? ¿Ha pasado siempre y nosotros estábamos en la luna? ¿Cómo interviene la justicia? ¿Cuál es tu análisis de toda esa situación extrañísima con el espionaje? Bueno, me parece que nadie se puede sorprender de esto. Realmente creo que el grado de putrefacción que hay en nuestras agencias en las agencias de control, porque de eso se trata. También de alguna manera la AFI es una agencia de control, o que tendría que ayudar al control sobre todo de los intereses estratégicos de la Argentina. Digamos, es ilegal espiar a periodistas, opositores, empresarios, sindicalistas. Eso es, obviamente, uso del aparato del Estado para fines particulares, ¿no? Y del partido que gobierna. Ahora, esto ha sucedido desde hace muchísimos años, esto viene siendo así, lo llaman, es un sótano de la democracia, algo que nunca se ha podido iluminar, algo que ha permanecido, digamos, con unas lógicas y unas estructuras de la dictadura, y continúa, ¿no? Como, por ejemplo, en Tucumán sucede con la policía de Tucumán mantiene el formato de la dictadura. Entonces eso te habla, digamos, de sistemas muy rígidos, que se resisten, ¿no? A la apertura, a la transparencia, a la rendición de cuentas, porque de eso se trata, ¿no? Creo que la regeneración institucional en la Argentina es algo esencial, es algo que necesita el acuerdo, ya todos, digamos, todos sabemos que esto no conduce a nada bueno, no importa de dónde vengas, no importa de cómo te definas ideológicamente, todos sabemos que esto no funciona. Sabemos que una justicia sin credibilidad no sirve, es una fachada en la que nadie cree, y es una palabra desautorizada, en definitiva, para decirle la ley y marcar quién la transgrede. Sabemos que esto, ya lo conocemos, lo hemos visto demasiadas veces, a esta falta de independencia y esta falta de rigor y yo diría de sujeción a la Constitución y a la democracia y a la República, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que el macrismo no pudo solucionar la economía, pero tampoco pudo hacer esto. Y ahí está. Perdón, Irene, me avisan del público que hay algún problema con tu sonido. No sé si podés levantar un poco el volumen o algo, como que se te corta un poco. Yo te escucho perfecto, pero del público están avisando que se te corta un poco. Bien, a ver. No, ahí se te cortó. Ahí se cortó del todo. A ver. ¿Ahí estamos mejor? ¿Ahí? Yo te escucho bien, Irene, ¿eh? Incluso cuando el público decía que no, pero te escucho bien. Bien. Bueno, lo que quiero decir es, en definitiva, realmente sería hermoso si nuestros líderes se pueden sentar a ver esto, ¿no? O sea, y ya sin caretas, sin escandalizarnos, sin indignarnos, o sea, no es creíble tampoco la indignación.
Me parece que hay que empezar a sentarse y decir las cosas como son y hacia adelante tratar de cambiarlas. La verdad es que yo creo que ya me he convencido que pedir justicia hacia atrás es muy difícil. Con esta justicia que tenemos realmente es muy difícil. O sea, ¿cómo hacemos para creerle a un juez a Canicoba Corral? ¿Cómo hacemos para creerle a Canicoba Corral? Es realmente, bueno, no, Canicoba Corral va a buscar salvarse, porque esa es su genética, eso es lo que ha hecho siempre, y eso es a lo que él está acostumbrado. Entonces, me parece que, en definitiva, aquí ya no vale, digamos, rasgarnos las vestiduras por lo anterior, sino usar lo anterior para tener algo distinto hacia adelante. Y también requiere una madurez de nuestra dirigencia, y una capacidad de dejar de apuntarse unos y otros, porque ya estamos viendo que todos han usado estos atajos y estas degradaciones a su favor y en su beneficio, y comenzar a mejorarlas hacia adelante. Y yo creo que cómo se mejoran las cosas con controles, estableciendo controles muy estrictos, y tomándonos en serio la tarea de control. La tarea de control es algo que realmente, digamos, precisa toda una capacidad de vigilancia que hoy no tenemos. Por ejemplo, yo pienso en el Consejo de la Magistratura. Me gustaría preguntarles a cuántos de quienes nos están escuchando ahora saben qué es el Consejo de la Magistratura, han ido a sesiones del Consejo de la Magistratura, siguen la historia, la vida del Consejo de la Magistratura. Yo creo que no lo hacen, yo creo que muy pocos lo hacemos, porque son nichos, son espacios centrales para nuestra vida democrática y republicana, pero están absolutamente alejados de la población común. Bueno, eso es lo que debe cambiar. Hay que buscar modelos que permitan ejercer mayores controles de la ciudadanía, sin que ello implique, obviamente, distorsionar la independencia judicial, sin que ello implique modificar las garantías constitucionales para que un juez pueda ser imparcial. Pero bueno, en definitiva, Mercedes, y volviendo a tu pregunta, a mí, digamos, no me extraña lo que está pasando con todas estas revelaciones del espionaje. A mí lo que me gustaría es que esto, de alguna manera, sea tomado para decir, bueno, ya está, se acabó. De ahora en adelante lo modificamos. Y yo creo que eso es lo preocupante, es lo que no está pasando. Estamos como solazándonos en el error ajeno, en la repetición de la historia, pero no estamos cambiando la historia. Lamentablemente el tiempo ha pasado rápido y me parece, bueno, todos tenemos que continuar con nuestras tareas, así que les voy a hacer un último pedido, inspirado un poco por un tuit de Mariano Barrio, que dijo que él era del partido Juntos entre todos bajemos un cambio a la grieta, ¿no? No sé, me acuerdo bien cómo era el tuit, Mariano, pero me pareció muy útil en este momento, donde parece que garpa más pelearse y radicalizarse que la moderación. Así que le quería pedir a todos para cerrar, si querés empezar vos, Mariano, ¿cómo creen que puede uno aportar si se puede, ¿no? Aportar de alguna manera a achicar la grieta o a mejorar en algo la situación actual? Porque ya leemos en los diarios por periodistas muy buenos lo que pasa. Bueno, ¿hay algo que nosotros podamos hacer desde nuestros lugares para contribuir? Mariano, si querés, empezá vos, después Carlos, y cerramos con Irene. Sí, voy a tratar de resumirlo, ¿no? El tuit era: no soy del Frente de Todos ni de Juntos por un Cambio o por el Cambio. Soy del Frente Juntos Bajemos un Cambio Todos. Un juego de palabras que, digamos, que lo que pretende es decir, bueno, bajemos un cambio. ¿Sí? Porque voy a sacar... ¿Hola? ¿Me escuchaban bien? Sí, sí. ¿Me están escuchando bien? Sí. Creo que hay que superar la grieta haciendo hincapié en los valores. Yo creo que la crisis en la Argentina es una crisis de valores, en donde es más importante designar al jefe de la CIDE porque es mi íntimo amigo y es de confianza y me va a ayudar a hacer todas las patrañas o todas las trapisondas que pueda hacer porque es amigo mío, y no porque sea idóneo en el cargo, ¿no? Creo que tenemos que anteponer valores fundamentales. Principal valor, creo que hoy está totalmente deteriorado, es el valor de la cultura del trabajo y del esfuerzo. Creo que es fundamental ponerse de acuerdo entre todas las fuerzas políticas en cómo
incorporar 5 millones de personas que no trabajan ni estudian y que están en los planes de un problema político profundo, que son 5 millones de personas que no tributan, que están afuera del sistema, y para incorporarlos, incluirlos, para bien de ellos, para bien de sus familias, para que puedan trabajar y ser dignos y tener un trabajo digno y ganar plata y poder progresar, pero al mismo tiempo se incorporan al sistema, sean personas que tributan, sean personas que colaboran y digamos, y ayudan al progreso argentino. Esto que parece quizás una utopía, me parece que es muy real y es muy necesario, es de primer orden hoy hacerlo, creo que incluso hasta es macroeconómicamente imprescindible para solucionar el problema, digamos, por un lado de recaudación tributaria, por otro lado del gasto público. Es ahí donde se explica el déficit, sin contar la pandemia, ¿no? Que hoy es un hecho excepcional, del cual no sé cómo vamos a salir, porque vamos a salir con un quiebre económico importantísimo, pero si uno se pregunta a largo plazo, hay que restablecer valores que están hoy totalmente perimidos o pasados de moda. Por ejemplo, José Luis Espert se sentó a hablar con Mauricio Macri y le dijo que él no iba a hacer una alianza porque él va a ir por otro lado. Entonces también hay otras fuerzas que quieren ir por otro lado porque quieren todos medirse en las elecciones y quieren tomar estas elecciones del 2021 seguramente como un posicionamiento personal. Entonces hay que salir de los posicionamientos personales, pensar más en lo colectivo, pensar en el bien común, acordar dentro de ese bien común. Se pueden hacer acuerdos políticos, obviamente, todos tenemos nuestros intereses, es decir, se pueden negociar cargos, se pueden negociar espacios, todo se puede negociar, pero lo que falta hoy es anteponer el bien común y los valores por encima de los intereses particulares que todo el mundo tiene. Yo lo viví mucho en las elecciones del 2019, todo el mundo quería ir con un partido propio, porque yendo con un partido propio a las elecciones, tenés fondos del Ministerio del Interior por el solo hecho de tener un partido propio. Eso es perverso, ya desde ese punto de vista, ya el sistema electoral está alentando a los partidos chiquitos que no tienen ninguna representación a presentarse, porque con eso el Ministerio del Interior le puede dar 20 millones de pesos, así como te lo digo. Esos 20 millones de pesos para campaña, para las boletas, terminan en los bolsillos de los dirigentes. Hay una cantidad de sectores de pícaros de la política que se dedican a vender sus partidos o alquilarlos al mejor postor, a aquel dirigente, a cualquier experto de este mundo que necesite un partido, entonces lo alquila y ese propietario del partido factura los 20 millones de pesos por las boletas o por la campaña y demás, hará la mitad o menos de la mitad de las boletas que dice que hace, la otra parte se la puede quedar para su bolsillo. Entonces, acá la política está cruzada por una enorme cantidad de intereses y todos son ajenos a los intereses comunes y al interés común y al bien común. Entonces creo que hay que, por eso decía yo antes, refundar un movimiento que no sea solo político, que sea un movimiento social, un movimiento de pensamiento, de valores, que pueda aglutinar y alumbrar a una fuerza política que sea integradora, que sea, digamos, que sea la generadora de consensos para poder generar una alternativa superadora a todo esto. Alguien me decía, mientras estábamos conversando, y me mandó un WhatsApp, se ve que está presenciando este Zoom, que el problema son las PASO, que hay que exigirle a Cambiemos que vaya a unas PASO. Primero, las PASO, yo creo en las PASO, estoy a favor de las PASO, creo que son un elemento que sirve para, digamos, ir depurando el sistema y que lleguen los mejores. Por un lado, bien usados serían buenos, pero muchas serían muy buenas, pero mucha gente no quiere ir a las PASO porque tiene que invertir mucha plata para ir a las PASO, si después no sale se queda sin nada, se queda sin el pan y sin la torta, y los dirigentes, por lo general los líderes de los partidos, tampoco quieren ir a las PASO
en muchas oportunidades porque ven que pueden peligrar sus propias carreras políticas simplemente con un ciudadano que obtenga más votos y entonces se terminó su carrera política en las PASO. Esto es lo perverso, por eso creo que hay que ir a una suerte de corriente superadora, que sea ciudadana si se quiere, no del todo política, que exija establecer proyectos y planes de gobierno y planes políticos de armados de alianzas partidarias que tengan que ver con estos valores, ¿no? Con el valor del buen gobierno, de la justicia, de la cultura del trabajo y del esfuerzo, y con eso poder generar una alternativa superadora. Creo que con estos políticos y con estos esquemas políticos que hoy tenemos, es muy difícil pretender algo nuevo. Carlos. Sí, bueno, coincido con la cultura del trabajo, con todos los principios que dijo Mariano. Yo creo también que tiene que haber un consenso. Creo también que la gran oportunidad estaba con el anterior gobierno de Cambiemos. No lo quiero defenestrar a Macri para nada, no es mi intención. Además, Merce, como bien dijiste hoy, lo tengo en mi corazón porque fue presidente de Boca y soy hincha de Boca. Pero bueno, al margen de eso, digo, creo que en ese momento faltó, todos confiamos en que por primera vez, después de mucho tiempo, estaba la oportunidad de hacer lo que Mariano también describe, y esa oportunidad se perdió. Quizá muchos dicen, ¿no?, haciendo chiste, o en esto también, repito, no yendo a defenestrar a Macri, que, bueno, si en ese momento, en esa oportunidad donde lograste colar, ¿no?, donde tuvo un triunfo tan, por un lado sorpresivo, pero por otro lado tan rotundo, hubiera estado un Churchill, por citar a una figura histórica, quizá otro habría sido el cantar, ¿no? Todos nos quedamos con ese sabor amargo de que ahí había una oportunidad. Hay que ver si hay otra. Si hay otra oportunidad, coincido plenamente en que tiene que haber un acuerdo. Me llamó mucho la atención, no se pueden comparar países, pero por ejemplo México es una sociedad también muy heterogénea, y ellos, por ejemplo, en el caso de la inflación, me tocó hacer una nota, en el caso de la inflación lograron hacer una especie de pacto, ¿no? Pacto social suena muy grande, pero lo hicieron empresarios, gremios, Estado, los contribuyentes mismos, y lograron llegar a un acuerdo. A mí me parece, por lo que estoy hablando, la otra vez dijo alguien, algún empresario que entrevisté, dijo algo que me pareció lo más posible de hacer, que no es un gran pacto con 20 puntos. Es empezar por lo poco, dar el primer paso, un punto, ¿no? O dos, y que de esos dos, si se logran, se vaya desprendiendo el resto. Donde el trasfondo es obviamente recuperar esto de la cultura del trabajo que decía Mariano, y que me parece que tiene que ver mucho también con esto de que nadie quiere ceder ninguna parte, y de que quizá algunos inmigrantes, que fueron los que nos legaron a nosotros gran parte del país, sí lo hicieron. O sea, se mataron trabajando y dijeron, bueno, el hoy es trabajar, trabajar, trabajar para un mañana. Hoy, por lo que hemos ido hablando, es todos queremos el hoy, es el ya. Y si se puede sin trabajar, mejor. Entonces es como que es el mundo del revés. Me parece a mí que eso tendríamos que poder lograr. Repito, me entristeció mucho que se haya perdido una oportunidad tan grande como la que se tuvo. Hay que pensar que puede haber otra más, y que en esa sí tenemos que aprovechar, y voy por el camino de lo que dice Mariano. Un consenso donde todas las partes cedan y donde se deje de lado el egoísmo de cada uno. Gracias, Carlos. Irene. Bueno, yo a lo que ellos han planteado y que me parece súper interesante, quería añadir mi preocupación por la pobreza y la desigualdad. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta, no somos conscientes, pero tenemos un país realmente muy quebrado por la marginalidad, y por allí entran las peores cosas, no solamente la imposibilidad de tener una democracia robusta, sino también la supervivencia misma nuestra como comunidad está amenazada. Entonces, me parece que de estos temas se habla poco de la educación, se habló poco en el gobierno de Macri también de esto, me parece que es central, es sumamente relevante,
En Argentina ha habido una escuela pública muy poderosa, nosotros la hemos tenido, quiere decir que la podemos tener de vuelta, la podemos recuperar. Yo no soy optimista, pero sí soy esperanzada, y me parece que los ciclos son ciclos, ¿no? Hay un ciclo de prosperidad, de bienestar, de crecimiento, y hay ciclos de decadencia. Pienso que a uno le sigue otro, nunca sabemos bien dónde estamos parados, capaz que estamos en la mitad de uno y está comenzando otro, no lo sabemos. Pero en definitiva sí me parece que lo que nos puede sacar como sociedad, como conjunto adelante, es tener una mejor educación y tener menos pobreza. Hoy por hoy, lamentablemente, estos sectores más postergados definen nuestros destinos, están definiendo nuestros destinos. Nosotros no le podemos pedir a esa gente heroísmo, no le podemos pedir republicanismo a quien no tiene, a quien no ha recibido herramientas para defenderse y para ser autosuficiente y para no depender. No le podemos pedir un voto independiente al que está cautivo de un puntero en cualquier villa o barrio de nuestro país. Entonces me parece que también pasa mucho por ese lado. De alguna manera, plantearnos qué es lo central, y sobre eso, sobre lo central, trabajar, como habían dicho aquí los otros expositores. Es claro que la ciudadanía, la exigencia de la ciudadanía va a determinar el rumbo de la política, porque los políticos finalmente viven del voto y están mirando sus encuestas todo el tiempo y su imagen, y eso los determina. Hacen muchos experimentos, muchos globos de ensayo, pero si eso no cuela, los dejan de lado. Puede ser el caso de Vicentín, por ejemplo. Pero también, y volviendo a tu pregunta, el tema de la grieta, yo me pregunto, y vuelvo a evocar a Janeway, perdón, estoy siendo muy repetitiva, pero la verdad que me impactó mucho. ¿Qué es la grieta? La grieta es creer que somos químicamente puros, que hay buenos, que hay malos. Es no reconocer nuestras contradicciones, y somos contradictorios, somos muy contradictorios. Entonces, es eso, digamos, también pensar cada vez que abonamos un lado de la grieta, es pensar qué está diciendo de nosotros eso. Posiblemente está diciendo que no reconozcamos nuestras falencias, nuestras faltas, en fin, y además que no podemos solos, que necesitamos al otro, y eso es lo auténticamente plural y lo auténticamente democrático. Y me parece que por ahí va por intentar, como decía muy ingeniosamente Obarrio, que de alguna manera dejemos de tener estas visiones únicas, estos pensamientos únicos de un lado o del otro, y que intentemos amalgamar lo que se pueda de ambos costados, ¿no? Y por supuesto con compromisos sobre la justicia, sobre la impunidad, que creo que también son muy relevantes, porque no se puede vivir en una sociedad sin justicia. Muchas gracias. Les recuerdo al público, Irene Benito es periodista de La Gaceta de Tucumán, está en Twitter, @i.benito. También escribió 2 libros, un libro sobre Juan Mansur y un libro sobre el tucumanazo, el fraude del 2015. También agradecemos mucho a Carlos Manzoni. Carlos Manzoni es periodista, editor del suplemento económico del diario La Nación, está en Twitter como CD Manzoni, también está en Instagram como @condoraje. En Instagram pueden ver también sus historias sobre emprendedores frustrados y sus historias de campo. También tiene un canal de YouTube que está recientemente inaugurado. Carlos, figura como tu nombre del canal, ¿no es cierto? El Cóndor Manzoni. Es una Perfecto. mezcla entre mi apellido y mi apodo. Perfecto. Y ha publicado un libro que se llama Cuentos de Seré, que estamos esperando la reedición, todavía no está. Y bueno, finalmente Mariano Barrio es columnista en América 24, está también en la radio en Unas Cuantas Verdades, tiene un blog con ese mismo nombre, y ha fundado un medio que se llama La Nueva República, donde hay información de política y economía de primerísima hora, la primera hora, y el dominio es lanuevarepublica.com.ar por si lo quieren consultar. También está en Twitter como Mariano Obarrio, con 2 O. Les agradecemos mucho a los 3 por estar, muchas gracias a Valentina Lira y Ezequiel Torres por ayudarnos con el hosting, y a todos los presentes, disculpen que no he podido pasar todas las preguntas, pero bueno, había muchas, y se hacía imposible pasar todas y abusar del tiempo de los disertantes. Muchas gracias por venir a SEMA, y esperamos que vuelvan otra vez. Gracias. Un gusto, muchas gracias. Por la invitación. Saludo Muchas al resto. gracias, y bueno, seguiremos leyendo y mirando. Hasta luego. Vale, muchísimas gracias. Gracias.